¿Cómo surgió la psicología? La palabra psicología tiene su origen etimológico de las palabras psique y logía. Podría decirse que su traducción sería algo como el estudio del alma. Pero, ¿qué es exactamente la psicología? Bueno, para responder esta pregunta, primero hay que establecer un contexto sobre cómo fue que la psicología surgió como la conocemos. Para empezar, debemos distinguir su surgimiento en dos etapas: la precientífica y la científica. La primera es una etapa que abarca, grosso modo, desde el 460 a.C. hasta el año 1879 después de Cristo. Dentro de la etapa precientífica de la psicología, podemos encontrar muchos personajes como Platón, Sócrates, Descartes y más, que sirvieron como antecedentes para la invención formal de la psicología. Podemos destacar 4 momentos como los más importantes: Hipócrates y su teoría de los 4 líquidos, el dualismo cuerpo-mente de Descartes, el positivismo y la invención del primer laboratorio de psicología de Wilhelm Wundt. Podría decirse que esta etapa no es realmente psicología, más bien son antecedentes para su creación formal. Hipócrates es conocido como el padre de la medicina, y en cierto modo ayudó a que después naciera la psicología, con su teoría de los 4 líquidos. A grandes rasgos, esta teoría dice que el cuerpo humano se compone de 4 sustancias básicas, conocidas como humores, y que se debe mantener un perfecto equilibrio entre estos para evitar todo tipo de enfermedades, tanto de cuerpo como de espíritu. De esta manera, la posible enfermedad o discapacidad que surgiera en el paciente tenía que ver con un déficit o una sobrecarga de alguno de los fluidos. Los humores fueron identificados como bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre, y además se le atribuían otras tantas cualidades: caliente, frío, húmedo y seco. Entonces, subir la temperatura del cuerpo, bajarla, aplicar calor, etc., era la solución que ofrecía la teoría de Hipócrates. Recordar este nombre nos es fundamental, ya que este señor fue el primero en crear un catálogo de enfermedades mentales con sus respectivas curas, y sustentaba que en el cerebro reside el origen de los problemas emocionales. Después hacemos un viaje al año 1641, con la necesidad de hablar sobre René Descartes, famoso por su célebre frase: "Pienso, entonces existo". Por estos tiempos, Descartes se encuentra confundido y dudoso de cualquier conocimiento en el mundo, cosa que lo lleva a dudar de su propia existencia, y que lo hace concluir que, mientras uno esté pensando, uno es una cosa, por lo tanto, uno existe, uno es. Esta frase lo llevó a preguntarse cosas más profundas como ¿qué soy? Así comenzó a cuestionar la identidad y el conocimiento per se. Posteriormente, surge en Europa a inicios del siglo XIX el positivismo, una corriente filosófica basada en Auguste Comte, quien estipuló que el conocimiento positivo debía referirse a lo real, a hechos mediante la observación y experimentación de estos. En este punto conviene resaltar que la psicología tomaba relevancia, pero que no podía ser catalogada como una ciencia, ya que, como hemos visto hasta ahora, muchas de las teorías psicológicas hasta entonces conocidas, como los 4 humores de Hipócrates o el mundo interno de Sócrates, no podían ser comprobadas mediante la observación objetiva, es decir, no era posible medir o demostrar la existencia de un mundo interior, no era posible cuantificar los pensamientos, sentimientos o emociones. Este periodo fue la oportunidad que la psicología buscaba para hacer de sí misma una parte de la ciencia. Fue así que en la ciudad de Leipzig, en 1879, Wilhelm Wundt funda el primer laboratorio de psicología experimental, poniendo fin a la etapa precientífica y dando inicio a la etapa científica de la psicología, y estableciéndola como una ciencia independiente. La psicología se extiende y diversifica formando escuelas con sus propios objetos de estudio, metodologías e ideas centrales. Tenemos al estructuralismo. Su fundador es Wilhelm Wundt, su objeto de estudio es el análisis de la mente humana, y para conseguirlo propuso el método de la introspección. El estructuralismo es importante porque consiguió el respaldo científico que la psicología necesitaba para ser más tomada en serio. El funcionalismo fue propulsado por William James y John Dewey. Buscaban descubrir la utilidad de la conciencia, es decir,
estudiar los procesos psíquicos. Se basaban en la teoría de la evolución de Darwin y consideraban que los procesos mentales cumplen una función adaptativa. El conductismo fue creado por John Watson. Propuso como objeto de estudio la conducta observable, renunciando al estudio de la mente y la conciencia. La regla principal de esta tradición era atenerse al objetivo, lo observable, y rechazar todo aquello que no pudiera ser medido. El neoconductismo es atribuido a Skinner. El objeto de estudio sigue siendo la conducta observable, pero se agrega a la teoría que la conducta está determinada por los refuerzos y los castigos. Reflexología es la corriente propulsada por Iván Pavlov, que estudia la conducta refleja, el condicionamiento clásico y el conocimiento por asociación. La Gestalt fue propuesta por Kafka y sus compañeros alemanes. Su objeto de estudio era la conciencia en su aspecto global, su estructura y su organización. Se basaban principalmente en el fenómeno de la percepción. El humanismo se caracteriza por tomar al individuo como una unidad. Todo es mayor que sus partes, de manera que al estudiar el comportamiento humano, no lo hacen únicamente desde los zapatos del observador, sino también de quien es observado. Toman en cuenta los sentimientos, pensamientos, autoimagen, intenciones, deseos y la historia personal de la gente. El nombre más reconocido de esta tradición es el de Abraham Maslow. Cognitivismo es la escuela impulsada por Jean Piaget, que tiene como objeto de estudio el procesamiento de la información, es decir, la construcción de esquemas mentales. Y finalmente, el psicoanálisis. Fundado por Sigmund Freud, su objeto de estudio es la conciencia humana y hacer consciente lo inconsciente. Para su estudio, utilizó un aparato psíquico que era un esquema que utilizaba su teoría de la conciencia. Podemos concluir entonces que la psicología es una disciplina que aspira a convertirse en una ciencia, pero que aún no lo ha conseguido, que surgió formalmente en el año 1875 con la fundación del primer laboratorio de psicología, y que se caracteriza por el estudio de la mente, sus funciones, características, estructura y procesos mentales. Las bibliografías del video estarán en la descripción junto con mis datos escolares. Gracias por la atención y buen día.